Vamos por favor a Primera de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Dice así, voy a leer el primer verso y después, a lo largo de ir exponiendo la palabra, vamos a ir leyendo los demás. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La frase en latín que muchos aquí conocen, y si no, pues la van a conocer hoy, post tenebras lux, que quiere decir después de las tinieblas la luz, que asociamos incluso nosotros a la reforma protestante, da un sentido ya de esperanza, de gozo. Después de tanta oscuridad espiritual en la que estuvo viviendo aquel pueblo, en específico Ginebra, había un tiempo de ignorancia, tiempos difíciles, no había palabra del Señor, o por lo menos estaba la palabra, pero la tenían en latín. ¿Quién iba a entender? Estaban sin evangelio. No habían palabras de vida para el pueblo, específicamente, como les vuelvo y repito, allá en Ginebra, ¿verdad? No tenían la palabra del Señor. Estaba ahí encerrada por esos sacerdotes que la tenían en latín, entonces solamente para ellos. Entonces, allí en Ginebra estaban viviendo así parecido como en Israel, sumidos en la inmoralidad, la brutalidad, la dureza, el sufrimiento. Y entonces este pueblo estaban necesitados de que hubiera ese evangelio, esa luz, que hubiera esa bendición, que corriera la palabra del Señor. Entonces, cuando ya se permite, cuando ya corre el evangelio, comienza a resplandecer la luz del Señor. Los opositores son derrotados, esa corrupción medieval comienza a desaparecer y aquel pueblo, ¿verdad?, que había permanecido en tanta tiniebla de corrupción, en aquella iglesia medieval, ahora tenía la bendición de la palabra de Dios. De hecho, Calvino menciona que se predicaban como 3 veces y cuando ya ellos pueden libremente predicar la palabra del Señor, 6 sermones a la semana. Y nosotros a veces tristes con un sermón o 2 sermones el domingo. Entonces, eso trajo esperanza. ¿Por qué? Porque el evangelio es de esperanza, es luz a la tiniebla, es alegría. Entonces, ese pueblo y los pueblos y los muchos lugares y países que estaban en tinieblas por el evangelio han visto la luz. Estaban sumidos en pecado, sumidos en oscuridad, por el evangelio vieron la luz, por su palabra que estaba libremente se podía predicar. Mis hermanos, ya las densas, oscuras nubes que nosotros hemos venido viendo aquí con la familia de Ofni, o la familia de Elí, con sus 2 hijos, los sacerdotes, Ofni y Finés, ya todo eso feo, de todo ese montón de cosas que hacían, va desapareciendo. Y no solamente, mis hermanos, lo que hacían esto, sino el mismo Israel, pueblo sumido en la inmoralidad también, en la idolatría, en el pecado. Un pueblo que está viviendo como bien le parece. Entonces, ya van desapareciendo. ¿Por qué? Porque ya el Señor va a comenzar a revelarse más. Dios comienza, mis hermanos, a juzgar a esos líderes de Israel que no están haciendo las cosas para la gloria del Señor, a los que se creían los más, ¿verdad? Esos sacerdotes, los hijos de Elí, de familia de sacerdotes, esos orgullosos que no consideraban nada a Jehová y estaban pisoteando sus sacrificios, que eran rebeldes y malvados, el Señor los va a juzgar. También, mis hermanos, podemos ver cómo esos hombres eran enemigos del Señor. Esos eran simiente de la serpiente. Ya vamos a ver más adelante qué es eso, simiente de la serpiente. Por la dureza de su corazón, por su corazón no arrepentido, Dios les tiene preparado algo a Finés, a Ofni, a Finés, que también, pues, a Elí. Toda su descendencia, un fin amargo, triste, sangriento. Pero a los humildes, a la simiente de Dios, Dios tiene preparada salvación. Esto, mis hermanos, lo leemos al inicio, cuando Ana hace un cántico. En 1 Samuel 2, del 4 al 10, voy a leer solo el 9 al 10. Dice, y esto que dice al principio, dice, Él guarda los pies de sus santos. Y cuando dice esto, un profesor de teología bíblica que se llama James Hamilton Jr. dice, esto hace una referencia a que Él guarda sus santos, los talones de los santos. Mas los impíos, dice el verso, perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová, ponga atención a esto, serán quebrantados sus adversarios. Ya lo voy a expandir un poquito más. Y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido.
Nosotros habíamos visto eso en el cántico de Ana. Ana hacía la diferencia ahí. Los orgullosos van a ser humillados y los humildes van a ser exaltados. ¿Sí lo notaron? Dios va a juzgar a los malvados y va a dar a un siervo fiel en su servicio. Obviamente va a ser Samuel, pero ya sabemos a quién nos apunta a nosotros Samuel. Entonces, ese canto de Ana, yo espero que le hayan puesto bastante atención cuando lo prediqué, es el canto que nosotros vamos a tener un patrón de salvación del Señor a través de juicio. Ese es el patrón que nosotros vamos a tener en este libro de Samuel. Nosotros vimos que, por ejemplo, Ana, ¿verdad?, fue enaltecida teniendo hijos y Penina humillada. Los hijos de Elí van a ser destruidos. ¿Y qué va a pasar? Dios va a levantar a Samuel de una familia de don nadies, ¿verdad? Elí o sus hijos, familia sacerdotal, y Samuel de una familia de don nadies que iban siempre diligentemente a adorar al Señor. Los humildes van a ser exaltados, Dios los va a exaltar. ¿Por qué? Porque confían en Él. Se arrepienten, no como los orgullosos. Están haciendo mal, Ofni y Finés. Se endurecieron porque el Señor los quería matar. Confiaban en sus fuerzas, pero pensaron que nada iba a pasar. Endurecidos, no se arrepintieron. Dios va a juzgar a los malvados y al fiel el Señor le cuidará. Dios, mis hermanos, quebrantará a los malignos. Y otra vez dice este señor, profesor de teología bíblica, James Hamilton, dice, Yahweh o Yahvé, que es el Dios del pacto, ese Dios que no cambia, que cumple sus promesas, dice, juzgará a los confines de la tierra, que a su vez se basa en la idea de que los adversarios de Yahvé o Yahweh serán quebrantados. Oigan lo que dice. Este quebrantamiento tiene una connotación de cabezas quebrantadas. ¿A dónde nos lleva esto? Dios aplastará la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15. Mis hermanos, esto es lo que hizo el Señor Jesucristo. O sea, Samuel a nosotros en todo nos está apuntando al Señor Jesucristo. Esto es lo que Él hizo, mis hermanos. Este es el poder del Evangelio, la belleza del Evangelio, la predicación del Evangelio. Es que Cristo ha vencido. Él destruirá a sus enemigos. Sus enemigos no van a poder ganarle al Señor. Él es nuestro victorioso Señor, Redentor. Entonces, los hijos de Elí, esa genealogía electa, esos hijos de Belial, porque así decía, esos hijos de Satanás, esos hijos de la serpiente que menospreciaron al Señor, van a ser juzgados, van a ser desechados, van a ser quebrantados, como nosotros vamos a ir viendo en la Biblia, cómo los enemigos del Señor siempre van siendo derrotados por Él, hasta que vemos al Señor Jesucristo destruyendo una vez y para siempre a sus enemigos. Dios, mis hermanos, comienza a llamar aquí, y ya vamos a entrar al texto, comienza a llamar a Samuel para liderar a su pueblo, Israel, que está en tinieblas, mis hermanos, está en tinieblas. Su palabra, como decía ahí, escaseaba, no está, no hay nada, Dios no está hablando. Y además, mis hermanos, es Él el que va a venir a liderar a ese pueblo para darle la palabra del Señor y a inaugurar esa monarquía que a fin de cuentas apunta a nuestro Señor Jesucristo. No es David a quien tenemos que ponerle la mirada aquí, es a Cristo. Entonces, comencemos con los primeros 10 versos, el llamamiento de Samuel. Y leo del 1 al 10 para ustedes. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció que un día, que estando Elí acostado en el aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye.
La familia de Elí había sido ya rechazada en ese sacerdocio, pero de ninguna manera el Señor está rechazando a su pueblo Israel. Es suyo. Dios es el Dios del pacto y Él es su Dios. Él no los va a rechazar. Aquí nosotros vemos una vez más a Samuel, como vemos en el verso 1, que él está sirviendo al Señor en presencia de Elí. Sigue llevando a cabo las obligaciones que Elí probablemente le ponía al muchacho y estaba ahí supervisándolo. Ahora, el texto también nos dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. ¿Cuáles días? Los días de los jueces. O sea, no nos salgamos todavía que estamos en una época terrible para Israel. Oscuridad, inmoralidad, idolatría, pecado, y cada quien hace lo que viene parece. Entonces, estamos ahí en ese tiempo. Hay mucho pecado. Esta gente está en oscuridad espiritual. No había visiones frecuentes. ¿A quién podía utilizar Dios como un profeta para darle visión o palabra? ¿A quién? ¿A quién iba a utilizar? ¿A Ofni? ¿A Finés? ¿A quién podía utilizar? Incluso a Elí. Más adelante ustedes ven que tiene que hablarle a Samuel, porque no puede ni hablarle a Elí. No es que no pueda, es que no. Elí lo ha deshonrado también. No hay, mis hermanos, palabra. ¿A quién va a utilizar el Señor? La actitud de Israel es dureza de corazón. Sigue siendo un rebelde, sigue siendo un idólatra. La corrupción sacerdotal que nosotros vimos también han hecho que Dios se disguste con ellos y que obviamente esté ausente su palabra, como cuando alguien se enoja y deja de hablar. Miren lo que dice, mis hermanos. El no tener palabra de Dios es un juicio. O sea, es algo para preocuparse. Mire lo que dice Amós 8:12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán, o sea, andarán de aquí para allá, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Eso es un juicio. Que escasee la palabra del Señor, eso es un juicio. Es terrible. ¿A quién iremos, Señor? ¿Qué vamos a hacer ahora si solo usted tiene palabras de vida? Mis hermanos, realmente Israel está en una situación terrible. Tal vez nosotros aquí no lo podemos entender la magnitud. Dios no nos habla. No hay siervos fieles que vengan y nos digan cuál es la voluntad del Señor directamente. El pueblo sigue sumido en pecado. Los sacerdotes, mis hermanos, ya los vimos perdidos en el pecado y para variar, casi no hay revelación de Dios. El pueblo está como ahí a solas, a expensas del enemigo. Qué desesperante puede ser eso. No hay quien los amoneste, no hay quien les guíe. Si no hay quien los amoneste y si no hay quien los guíe, ¿qué va a pasar con Israel? Va de boca a la perdición. Dice el Proverbio 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Pero esto va a cambiar. Esto va a cambiar por la misericordia del Señor. Sí, la palabra de Dios está escaseando. De hecho, así empieza, pero van a ver cómo termina. Los versos 2 al 3, que nosotros ya leímos, no los voy a leer. Dice que acontece que un día Elí está acostado, ¿verdad? Ya Elí se estaba quedando ciego, mis hermanos, él ya estaba viejito. Y aquí, mis hermanos, podemos deducir que cuando el Señor llama a Samuel, Samuel corra donde él, podemos deducir que Samuel necesita algo. Ya está viejito. Además se dice que Elí, más adelante vamos a ver que era gordito. Entonces él llega, necesita algo Elí, además estaba quedando ciego también. Entonces, ya, además ancianito. Entonces ahí está Samuel corriendo. Él quiere ver qué necesita, mi Señor, ¿en qué le puedo ayudar? Entonces por eso nosotros deducimos de que él saliera corriendo para donde Elí. Samuelito también está acostado, ¿verdad? Sucede más o menos en la noche. ¿Y por qué más o menos en la noche o más o menos avanzada la noche? Ahí habla de una lámpara. Esa es la menorá o la lámpara de los 7 brazos, ¿verdad? Que está, recuerden, en el tabernáculo. Aquí tenemos la lámpara, aquí tenemos los panes de la proposición que estaban en el lugar santo. Entonces, esa lámpara se encendía en la noche, se encendía en la mañana para que ardiera todo el día. Eso está en Éxodo 20:27. Ya para la mañana se iba otra vez y se encendía, que se encendía así, pero se encendía la lámpara. Entonces, pasaba alumbrando todo el día. Y Samuel probablemente está ahí para esas labores que a él le correspondían. Ir a encender estas cosas o abrir las puertas de la casa del Señor para que no se apague también esa lámpara. Él está ahí, ¿verdad? Entonces, Samuel está acostado, donde está el arca, como dice ahí, más o menos
donde está el arca, lo que quiere decir es que Samuel está durmiendo cerca del arca, porque no puede estar en el lugar santísimo. ¿Dónde está el arca? En el lugar santísimo. Y al lugar santísimo solo se entra una vez al año. Ahí no se puede entrar nadie más. Es un sacerdote el que tiene que entrar ahí. Entonces Samuel no está durmiendo en el lugar santísimo. Está cerca del lugar santísimo. La referencia de él durmiendo en el templo, cerca del arca, no significa que realmente duerma ahí, ¿verdad? Sino que más bien está en una de las habitaciones que se les hacían a los sacerdotes que servían al Señor. Cerca probablemente de un cuarto donde estuviera Elí. Dice un comentarista, este arreglo es en caso de que el enfermo Elí, que apenas podía ver, necesitar ayuda del joven Samuel, ¿verdad? Cerca ahí, durmiendo ahí cerca de él para ayudar. Los versos 4 al 10 tienen el llamado del Señor directo a Elí, a Samuel. Nosotros lo acabamos de leer. Él oye la voz de Dios, ¿verdad? Él piensa que es Elí quien lo está llamando, que por su condición probablemente Elí necesita un vaso con agua o algo, entonces él piensa que me está llamando Elí. Pero lo que tenemos aquí, mis hermanos, es alegría y gozo para el pueblo de Israel que todavía no lo sabe. Dios está llamando un profeta para ellos. Dios está llamando a un hombre que les va a llevar esas palabras de vida. Entonces, comienza a levantar a ese profeta, ese portavoz, a ese único hombre que Dios está capacitando para ser ese profeta fiel que lleve esas palabras del Señor. Ya Dios va a dejar de estar en silencio. Es en angustiante silencio en el que estaban, mis hermanos. Y va a comenzar una nueva era regida por la palabra del Señor. Ya no va a haber quien haga lo que bien le parece, sino lo que dice la palabra del Señor. Dice el Salmo 74, del 7 al 9. Esto es para ver un poquito, mis hermanos, que es un juicio. Es terrible, es preocupante, es angustiante no tener un profeta o no tener la palabra del Señor. Dice Salmo 74, del 7 al 9. Han puesto fuego a tu santuario. Eso es terrible. Vea lo que está diciendo aquí. Señor, han puesto fuego a tu santuario. Eso es terrible. Han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslo de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Qué terrible, ¿verdad? No vemos ya nuestras señales. Dice, no vemos ya nuestras señales. No hay profeta. Entre esas barbaridades, no hay profeta. No hay profeta del Señor, ni entre nosotros. Quién sepa hasta cuándo. La ausencia de un profeta, la ausencia de la palabra del Señor es una señal clara de la pérdida de la presencia de Dios. Más adelante ustedes ven cómo el Señor se va de Saúl. Si usted lee cómo se va el Señor de Saúl, es angustiante. Él comienza a buscar que alguien le hable. Y el Señor no le habla nada, Urín, Tumín, y se va donde una divina para que el Señor le hable. Eso lo vamos a ver hasta el final. Pero era angustiante. No tener una palabra del Señor es juicio. Ahora, en esos versos del 4 al 10, Dios repetidas veces llama a Samuelito. En las primeras dos, él va para donde Elí. Bueno, todas va a ir donde Elí. Y él le dice que él no lo llama. Eso fue lo que ya nosotros leímos. A mí me parece tan impresionante como Samuel, ¿verdad? Apenas oye, se levanta y va donde Elí. ¿Qué pasó? ¿Qué necesita? ¿Verdad? Se levanta un muchacho obediente. Salía para donde Elí, obediente, muchacho que yo no me lo puedo imaginar de ninguna manera a Samuel ahí dormido y que Elí lo llame, y Elí ya muy tarde en la noche, yo no me voy a levantar, además está haciendo frío. Dígale a Ovni o a Finés que le ayuden. Vemos un muchacho que ha aprendido la obediencia, ha sido bien criado. No se queja, sino que se levanta. Él va a ver qué es lo que necesita Elí. Elí lo manda a dormir, no lo llamó. Pero en el verso 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Por lo que nosotros leemos en ese verso, claramente no indica, mis hermanos, la razón de por qué Samuel confundía la voz con Elí. O porque no entendía ¿verdad? Nos indica, perdón, por qué este muchacho no estaba entendiendo. Mis hermanos, él no entendía lo que estaba pasando. No era que no conociera al Señor, sino que Dios de alguna manera él no se había dirigido a él personalmente, directamente. No había hablado su palabra directamente a Samuel. Para él eso es nuevo. Samuel está en un terreno desconocido ahorita. No se había revelado el Señor a Samuel de una manera personal. Por lo tanto, al escuchar esa voz, ¿qué podía decir Samuel? ¿Me está llamando Elí? No conozco la voz de Dios todavía. No es que no conozca a Dios, ¿verdad?
porque él conocía del Señor, pero no había oído su voz, no había tenido esa intimidad con él que va a tener más adelante. Él no sabía, mis hermanos, que Dios podía hablarle. Está escaseando la palabra, no habla por nadie ahí. Ahora, el profeta que había llegado en el 2:27, tampoco es que el niño lo vio y escuchó lo que le dijo a Samuel, porque más adelante vamos a ver que para él le dio miedo cuando escuchó lo que el Señor le dijo a él directamente. Afortunadamente, mis hermanos, Elí, a la tercera vez que Dios llama a Samuel, entiende qué es lo que está pasando. Gracias al Señor, después de todo, este señor, este viejito cegatón, con todos sus errores, Elí, mis hermanos, cuenta con una experiencia, ¿verdad? Y él sabe cómo Dios llamaba a sus siervos en el Antiguo Testamento. Él sabe cómo el Señor los llamaba. ¿Cómo llamó a Abraham? Se lo leo, Génesis 22:11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Jacob, Génesis 46:2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Moisés, Éxodo 3:4. Viendo Jehová que él iba a ver, vea lo que había en aquella llama, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Después de todo, Elí tenía algo espiritual que enseñarle a este niño, a este muchacho. Se da cuenta que Dios está llamando a Samuel y le da un consejo. Ve el consejo que le da. Y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Ese no es el consejo. Y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Cuando el Señor lo llama de nuevo, el inexperto Samuel, el hijo de una mujer que había sido estéril, sigue el consejo de un señor que a nuestra vista ahorita tenemos a Elí por el suelo. Ese Elí no nos gusta para nada. Un viejito, cegatón, el padre de los malvados Ofni y Finés, pero que dio un consejo correcto. Algo tenía que enseñarle Elí a este niño. ¿Por qué menciono esto, mis hermanos? Porque una vez más, como en el canto de Ana, Dios está sirviendo y está utilizando a estas personas, como son Ana, como son Elí, como sus herramientas para correr su palabra, mis hermanos. Y los está utilizando como instrumentos para utilizar y hacer correr su palabra en una nación que está en tinieblas. El Señor se le acerca o se le pone, como dice ahí, se puso ahí, se pone enfrente de Samuel. Samuel ya no está oyendo solamente la palabra de Dios. Ahora Samuel tiene una visión. Así como en Números 22, ¿verdad? Cuando le apareció el ángel a la burra y la burra se iba por otro lado. Bueno, nosotros estamos ante una teofanía. Una teofanía es la manifestación de Dios visible a los hombres. Ahí está. Ya se le presentó. Ya personalmente vamos a tener un encuentro, Samuel. Aquí está Samuel experimentando entonces directamente, personalmente el llamado de Dios. Si lo notan, lo llama también 2 veces como a sus siervos en el Antiguo Testamento. Sí, Samuel, a usted lo estoy llamando. Como le dijo a Pablo, instrumento útil me es este. Hable, le dice el niño o el muchacho, que su siervo lo escucha. Mis hermanos, estamos ante un hombre llamado por el Señor, calificado por el Señor y aprobado por Dios mismo. Él va a ser el profeta de mi pueblo Israel. Y por ende, mis hermanos, este va a ser el que instaure esa monarquía de la cual viene nuestro rey definitivo, el Señor Jesucristo. Ya se nos va poniendo un poquito más de luz, de alegría. Lejos de estar pensando también, mis hermanos, esto es algo que quiero mencionar, cómo me está llamando el Señor. Fulanito, fulanito, ven a servirme. Tú tienes un llamado a ir a las naciones a predicar. Ese es tu llamado, ir a las naciones a predicar. Fulanito, tengo grandes cosas para ti. Ahora el hermano también nos mencionaba esos falsos profetas de hoy en día, ¿verdad? Cómo engañan a las personas diciéndole cosas que no son. Serás un gran ganador de almas. Ven, predica a las naciones. Antes de estar pensando en esa parte de ese llamado, cómo Dios me llama a mí, es, mis hermanos, que veamos yo aquí puse la bondad y dulzura de Dios revelándose, su generosidad, su amor hacia con su pueblo de revelarse. Mire su trato con el profeta. Va a utilizarlo a él para empezar esa nueva era de luz y guía para ese pueblo que está sumido en el pecado. Samuel, mis hermanos, nos está revelando a Cristo. Samuel, mis hermanos, nos revela que Dios está cuidando de su pueblo, que no lo va a dejar así. ¿Cuántas veces nosotros hemos oído, mis hermanos, hombres que dicen: yo tengo un llamado, Dios me habló, audiblemente dicen, y me dijo esto y esto, me llamó a hacer esto y lo otro,
me dijo que voy a ser pastor en esta iglesia, que voy a ser pastor de multitudes, que yo voy a predicar aquí y allá, y vienen con eso, Dios me dijo. Y después tenemos un montón de abusados también, ¿verdad? Que con ese Dios me dijo, se van a iglesias, y el hermano Mariano nos lo decía ahora en la mañana, que van a iglesias y como no tienen ese discernimiento espiritual, no tienen escritura en su cabeza, llegan estos hombres, sí, que yo soy profeta de Dios, y el Señor me dijo que ustedes me tienen que dar esto y lo otro, y que ustedes me tienen que poner en esto y lo otro, y esas personas dicen, sí, es verdad, cuidado y le hacemos un daño al ungido del Señor. Y caen ahí por eso, por no tener ese discernimiento, ni la palabra de Dios en su mente. Pero de nuevo, mis hermanos, estos versos son para que veamos el llamado de Dios a Samuelito, para liderar a su pueblo. Pero antes, el Señor tiene que ratificar sus palabras por su profeta fiel. Sí, tuvimos un profeta anónimo. Cool con eso, ese varón de Dios que llegó a advertirle a Elí, esto es serio lo que usted hizo, pero ahora va a utilizar a su profeta fiel, al profeta que va a poner en Israel. Samuel, váyame, le dice esto a Elí. Aquí está la primer tarea de Samuel como profeta. Un muchacho, probablemente 10, 11, 12 años, con semejante carga. Leo para ustedes del 11 al 14 y dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Está rudo eso que no hay, ya no hay vuelta atrás, ya no hay retorno. El Señor le comunica, Yahvé o Yahweh, el Dios del pacto, un Dios que cumple sus promesas, le dice a Samuel, esto es lo que yo voy a hacer, es horroroso, esto que voy a hacer es terrible, quien lo oiga le van a reteñir los oídos, es terrible, no lo va a querer oír, ay no, no me diga eso, en serio va a pasar eso, es de miedo lo que el Señor va a decir. Su juicio es severo contra estos hombres, su juicio es severo contra Elí. Dios, mis hermanos, lo va a hacer, Dios no miente. Es inminente lo que le va a pasar y como les dije, a esta familia no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Y que diga, que quiere decir, mis hermanos, es que de principio a fin es que los va a juzgar por completo. Él lo va a hacer. Entonces, Elí no estorbó a sus hijos. Tiene que sufrir las consecuencias de esto. Elí conocía la iniquidad de sus hijos. Elí conocía lo que hacían. No los estorbó, aun cuando blasfemaban el nombre del Señor. A veces uno le dice al niño cuando dicen así, cualquier cosita, tatica a Dios, como dice la gente, ¿verdad? Y a veces un niño lo repite y ellos hasta a veces dicen, uy, no, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Elí ni eso estorbó. Y uno dice, papi, miren, no diga eso mucho porque no es así. Elí ni eso estorbó, por decirlo de una manera. Viendo lo que estaban haciendo estos hombres, no los estorbó. Una regañadita ahí. Mire, eso que están haciendo es malo. No es jugando eso, pero ya, eso es todo. ¿Qué le tenía que pasar a esos hombres? Matarlos, según Deuteronomio. No hizo absolutamente nada. Elí lo sabía, me deshonró a mí. Y no estorbar, mis hermanos, fue hacerse cómplice del pecado de estos hombres contra el Señor. Elí, debiste honrarme a mí. Elí, usted debió haber sentido por mí. Usted no sintió por mí, por Jehová. No sintió, usted sintió por sus hijos, pobrecitos. ¿Para qué les voy a hacer daño? ¿Para qué les voy a quitar? ¿O tuvo más miedo al rostro de los hombres que al del Señor y no los reprendió? Ahora, mis hermanos, no estorbar a nuestros hijos en su pecado es también nosotros pecar contra el Señor, ¿verdad? Los estamos mandando directos a la destrucción. Pero que no nos dé miedo, mis hermanos, la destrucción o el castigo, sino que nos dé miedo que estamos pecando contra el Señor. No estorbar a nuestros hijos en el pecado, ya nosotros vemos que es convertirnos en sus cómplices. Que no le tengamos miedo al castigo, sino que temamos al Señor. Señor, esto es pecado. Y entonces comenzar a corregir y estorbar a nuestros niñitos para no ofender nosotros al Señor. Ahora, para la casa de Elí, por su atroz pecado de pisotear las cosas santas del Señor, su menosprecio al Dios Santo, mis hermanos, están listos. No, ya no hay forma de hacer absolutamente nada, ni siquiera sacrificios ni expiaciones. En Levítico 16:6, los mismos sacerdotes presentaban su expiación para limpiarse. Y dice, hará traer Aarón, Levítico 16:6, y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará reconciliación por sí y por su casa. Mis hermanos, a Ofni y Finés esto le valía.
Si los sacrificios los agarraban para él, para ellos, mire, voy a hacer sacrificio, pero no, ¿qué va a hacer sacrificio? La carne me la dejo para mí. Mis hermanos, ellos habían menospreciado esto mismo, lo miraban con desdén. Y si así lo miraban, ¿cómo les iba a servir para expiarle su culpa? Estos hombres, mis hermanos, pecaron de una manera insolente, desafiante y grotesca contra el Señor, sin voluntad de querer obedecerle, sin voluntad de querer obedecerle al Señor. Y obviamente, mis hermanos, Dios los va a castigar. Números 15, del 30 al 31 dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Habían normas sacrificiales estipuladas que los hijos de Elí patearon, que menospreciaron. Enteramente, dice, será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Quién puede olvidar Hebreos 10, 26 al 31? Voy a leer solamente la última parte, ya les va a venir, van a decir, ya sé cuál es. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pisotear la sangre de Jesucristo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Elí lo sabía, Elí también va en la colada entonces. Este juicio, estas palabras tan difíciles que Samuel tiene que recibir de Elí, de su familia, que va a ser removida, también apuntan a que Dios va a bendecir a su pueblo Israel. Sí, durísimo. Elí, te van a quitar, pero Dios está preparando un siervo, un profeta fiel que te va a servir y va a liderar a Israel. Pero lo siento, por la otra parte tiene que haber un juicio. Tiene que haber un juicio. Dios es justo. Dios no tolera el pecado. El pecado no es un juego para el Señor. Y muchas veces nosotros, mis hermanos, pensamos que porque Dios no nos ha hecho nada allá afuera, porque salgo todos los días y nunca me pasa absolutamente nada, y peco contra el Señor, y no me pasa absolutamente nada, soy un inmortal, no me va a pasar nada. Dios va a seguir tolerándome. La paciencia del Señor un día acaba. Y Dios es justo. Dios tiene que castigar el pecado. Esto, mis hermanos, de este mensaje difícil, nos lleva al otro punto, la dura tarea del profeta Samuel. Vámonos a los versos 15 y 18. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es. O sea, Elí dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Mis hermanos, aquí tenemos el primer mensaje que Dios le da al profeta Samuel que tiene que entregar. Qué bonito hubiera sido, vaya, dígale a Israel que todo va a estar bien, que todo va a ser color de rosa, que ya les voy a comenzar a dar un montón de animales, que ya tenía que en ese mensaje, mis hermanos, en ese mensaje que Dios tenía que darles de que voy a recuperar a mi pueblo, que lo voy a bendecir, es que tenía que quitar a esos sinvergüenzas de Ofni y Finés. Yo no voy a rescatar a Ofni y Finés, no, yo ya tengo en mi mente, los quiero destruir porque me han pisoteado, los tengo que quitar. Ahí hay juicio, pero va a bendecir a Israel con Samuel. Inevitablemente tiene que pasar esto y lo vamos a estar viendo en el libro de Samuel. Juicio y salvación del Señor. Y ese es un patrón que nosotros vamos a seguir viendo en la Escritura, que le ponemos, si hacemos bien en ponerle atención para entender mejor la Biblia. Todo, mis hermanos, todo lo que está pasando ahí es en el cuartito o el lugar donde está Samuel, en el tabernáculo. ¿Verdad? Ya está avanzada la noche, probablemente ya está amaneciendo. Termina Samuel de recibir su mensaje, se va a dormir. A veces yo me preguntaba, ¿y este muchachito será que pudo dormir? Pensando en lo que tenía que decirle a Elí, a su precioso Elí. Yo ahora hablaba con unos hermanos, yo le decía, Elí, gordito, viejito, tanto tiempo que lo ha cuidado a él. Mi hermano, se tuvo que haber hecho un lazo entre ese muchacho y Elí. ¿Cómo le voy a decir esto yo a Elí? Van a destruir a Elí, a sus hijos. Samuel, mis hermanos, también otra cosa. Samuel en medio de una terrible sociedad. Dios de ahí sacó a este muchachito para bendecir a su pueblo Israel. Por eso, como dicen ahora que es la sociedad la que daña a la gente, eso es mentira. Mis hermanos, si nosotros estamos en el Señor Jesucristo, nosotros somos luz en medio de un montón de tinieblas.
El niño, el muchacho, se va a dormir, probablemente pasó pensando, abre las puertas por la mañana, era una de sus tareas probablemente. Samuel tiene miedo de decirle a Elí. Es que lo que tiene que decirle no es cualquier cosa. Tiene que decirle lo que el Señor le reveló. Todo podría estar bien para Samuel si no tuviera que decirle nada a Elí. Como cuando uno tiene que decir una mala noticia. Sería bueno que yo no tuviera que darla. Pero sabe que tiene que decirle. Y bueno, y además, mis hermanos, él es un profeta. Este es el primer mensaje que Dios le da. Decía un hermano, estamos calentando motores, Samuel. No te me desanimes. Estamos calentando motores porque usted va a llevar más mensajes. Y el lazo, otra vez se lo vuelvo a mencionar, mis hermanos. Ya en el verso 6 se lo había dicho, hijo mío, vaya acuéstese. Yo no lo llamé. Y otra vez le vuelve a decir, dígamelo, hijo mío. Había un lazo entre ellos. Samuel viene. Esto es tenso, mis hermanos. Qué momento más duro en tener que decirle a Elí lo que Dios va a hacer con él. Un Elí que ha cuidado a Samuelito. ¿Qué clase de lazo se pudo haber hecho de amistad, de amor, de cariño? Indudablemente, mis hermanos, hay un afecto ahí. Y ahora este niño va a tener que ser fiel al Señor. Sí, Elí, yo lo quiero montones, pero yo no debo callar. Yo tengo que revelarle todo lo que el Señor me ha dicho que va a pasar con usted. Ese es un profeta del Señor. Un hombre que revela todo lo que está en la palabra del Señor. No quita ni pone. Y ese es un verdadero profeta. Recuerden, mis hermanos, lo que le dijo el profeta anónimo a Elí. Ahora se lo está ratificando con Samuel. Es un claro mensaje. Elí pone bajo maldición al niño, al muchacho, en el verso 17. Así te haga Dios y aún te añada. Si no me dices que Dios te castigue, Samuel. Que Dios te castigue, Samuel, si no me dices lo que el Señor te ha dicho. Obviamente, mis hermanos, a Samuel no le queda otra decirle todo. Y, mis hermanos, Elí confirma lo dicho por el profeta anónimo. Sí. Como le dice José a Faraón, ¿verdad? Cuando los sueños, y que sean varias veces, es porque esto viene en serio, Faraón. Con lo de las vacas, esto viene en serio, Faraón. 2 veces, por un profeta anónimo, ahora por el profeta de Dios, esto viene en serio, Elí. Va a destruir a tu descendencia por el mal que ustedes han hecho y que usted lo sabía. Es una carga pesada para ese muchacho. Dios, mis hermanos, manda al falso profeta al infierno. El que diga cosas que Dios no ha dicho, que oculte cosas, mis hermanos, que Dios sí ha dicho, Dios lo toma serio eso. La presión, por ejemplo, nosotros que nos paramos aquí de presentar un mensaje conforme a lo que Dios manda, sin desviarnos ni a diestra ni a siniestra, de serle fiel al texto, de no poner nada. Voy a decir esta palabra que me salió a mí de mi pensamiento aquí para que los hermanos vean que chusa esa palabra, y esto es el texto. Eso, mis hermanos, es porque nosotros estamos delante de Dios, estamos delante del Señor ahí. Yo me lo imagino ahí sentado. Él está escuchando lo que yo estoy diciendo. Es ese comentario el que yo necesito que llegue y me diga, sí, lo hizo bien. No, cuidado con esto. Es serio el tener que preparar un mensaje y venir a pararse aquí para darlo. Porque Dios al falso profeta lo destruye. Yo no puedo venir, ni nadie aquí puede venir a decir lo que se lo haga ver más cool. Uno de mis miedos cuando estaba con la clase de la escuela dominical era quedarme dormido. O sea, y levantarme a las 8 de la mañana, 8:30. Eso es una cosa que me mantenía abrumado de dormirme, y que a las 8:30 y que yo dije, pero tengo que llevarle la enseñanza, la palabra a estos hermanos. ¿Cómo me dormí? ¿Cómo pude ser tan descuidado? Eso era un terrible miedo. ¿Por qué? Porque eso es un encargo de Dios. Eso es un encargo del Señor. Hermanos, cuando nosotros traemos la palabra, también hay un dolor. Hoy me decían unos hermanos, hay que tomarse café porque David nos regaña si nos estamos durmiendo. Hermanos, yo puedo decir que realmente duele ver personas durmiéndose cuando uno está predicando la palabra. De ver gente que también tiene cara de que ese que está ahí no sabe absolutamente nada, yo podría hacerlo mejor, qué pereza. Yo no puedo decir más nada porque yo no sé el corazón. Ustedes sí lo saben, ustedes saben cada uno. Pero hay actitudes, mis hermanos, que reflejan lo que hay en el corazón cuando están escuchando la palabra del Señor. Aquí no escasea la palabra del Señor. Y si no hay palabra aquí en Alajuela, que sí la hay, váyase para los lagos. Si no hay palabra aquí en Alajuela, váyase para Liberia, allá hay palabra.
tenemos un montón de iglesias sanas y fieles. Ahí hay palabra del Señor. Mis hermanos, los profetas dan juicios porque Dios se los ha dado para que los dé. La verdad está en juego. La verdad está en juego. El Señor y el Señor es justo. El perverso debe ser juzgado. Y cuando desde el púlpito salen palabras que para usted probablemente sean duras, como decía el hermano Mariano la vez pasada, son de amor porque les estamos cuidando. Ralph Davis dice: siempre hay una tensión en la palabra de Dios. Si un predicador, por ejemplo, nunca te pone bajo la crítica de la palabra de Dios, o sea, nunca te dice cuál es tu pecado, sino que solo te inunda de consuelo, debes preguntarte si es un farsante. Y si solo habla de juicio, debes preguntarte si realmente se preocupa por el pueblo de Dios. Si tiene alto respeto por la verdad de Dios, ese predicador mantendrá la atención adecuada, afligirá al que se siente cómodo y consolará a los afligidos. Hermanos, por eso de verdad, oren por nosotros. O sea, yo hablaba el miércoles con un familiar de una hermana, un miembro de esta iglesia. A mí me alegró mucho que me dijera que oraba por mí, que oraba no solamente por mí, sino que oraba por los que predicábamos aquí. Y yo decía, gracias, porque usted no sabe lo duro que es. No es duro en el sentido que sea una carga, es que no es jugando venirse a parar a predicar acá. Yo siempre tengo miedo. Yo creo que Arles, el hermano Mariano y yo, aunque sean parado aquí, están con miedo. Porque una palabra que aquí salga, mis hermanos, que no es conforme al Señor, es que el problema no lo tengo con ustedes, yo lo tengo con el Señor. Eso, mis hermanos, es el profeta que habla toda la verdad del Señor. Oren por nosotros. Y si no ora por nosotros, si no quiere orar por nosotros, examínese cuál es la razón por la cual no quiere orar por nosotros. Pero deberían estar orando por estos hombres que Dios ha puesto para estar predicando la palabra. Ahora termino ya, mis hermanos, con los versos 19 al 21, la responsabilidad del profeta Samuel. Y dice así: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo. Porque Jehová, oigan esto, y Jehová volvió a aparecer en Silo. Quiere decir que por culpa de Ofni y Finés no estaba. Se había ido, como yo no sé si ustedes han leído Ezequiel. Pero qué angustia da cuando la gloria de Dios abandona el templo. Mis hermanos, hasta que dan ganas de llorar, Dios se va. Israel se queda solo y la gloria del Señor se va. Ustedes lo leen y se pueden hacer una imagen ahí de Dios yéndose. Señor, ¿para dónde va? Venga, como un niño. Cuando el papá se va, venga, lo necesito. No, ustedes me han deshonrado. Dios había ido, Dios no estaba ahí, pero ahora dice, Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que Dios cumplió todo lo que había hablado por medio, lo que había dicho por Samuel. Que iba a cumplir también lo que había hablado para Elí. Dios, mis hermanos, lo que Dios cumplirá por medio de Samuel, lo que ha dicho. ¿Saben por qué? Porque Dios está con Samuel, así como estuvo con José. Así como estuvo con José en Egipto. En Génesis 39 lo pueden leer, o como estuvo con David también en Samuel 16, que lo vamos a ver también. Todos en Israel, mis hermanos, desde Dan hasta Beerseba. Este es otro merismo. Ya habíamos visto que eran merismos, ¿verdad? Merismo es un extremo y el otro, y todo lo que está en medio lo acompaña. Desde Dan hasta Beerseba, desde el norte hasta el sur, todo Israel, porque sabía que había profeta en Israel, en Samuel. Dios había provisto ya un profeta. Mis hermanos, ¿cómo empezamos el verso? Verso 1, escaseaba la palabra del Señor. Pero aquí Dios se apareció. Ya no escasea más. Ya la vamos a tener en abundancia. Qué bondad tan infinita, mis hermanos, es que Dios nos dé su palabra. No podemos menospreciarla entonces, porque su palabra es algo santo. Y si nosotros la menospreciamos, nosotros somos Ofnis y Fineses, que menospreciamos su palabra, porque es palabra santa del Señor. Que Dios nos hable, mis hermanos, es una bendición. No nos está dejando en ignorancia, no nos está dejando en oscuridad y no nos está dejando en el error. La palabra, mis hermanos, dejó de escasear. Esto implica así que Dios va a comenzar a derramar su gracia. Pero también esto implica, mis hermanos, algo. Si Dios va a comenzar a dar su palabra, ¿sabe qué implica? Que somos responsables de oír, que somos responsables de atender. Decía Thomas Watson decía una cosa: escuchar la palabra y obedecerla. Escuchar la palabra, oír el llamado de Dios y atenderlo. Esa es la belleza de un cristiano.
Esa es la belleza de un cristiano. La palabra del Señor, mis hermanos, oírla implica una gran responsabilidad para nosotros. Rechazarla, mis hermanos, es comportarnos como lo hicieron estos hijos de Belial, Ofni y Finés. Porque, mis hermanos, rechazar la palabra de Dios es rechazar a Dios mismo. Piénselo así. Dice Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días ha hablado por Samuel, ha hablado por el Hijo. Así que si usted no pone atención a lo que el Hijo está hablando, usted está rechazando al Hijo. La cosa no es jugando. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quien rechaza la palabra predicada, rechaza a Dios. A mí conmigo, mis hermanos, no tengan ni problemas si me rechazan a mí. Conmigo no hay problema. Con el de arriba es el problema. Pero mis hermanos, para dejarles un consuelo, dice Isaías 66:2, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, que la escucha, que la atiende. Oiga, como decía Thomas Watson, escucha, la atiende, la oye la voz del Señor y la atiende, la obedece. Esa es la belleza de un cristiano. Hermanos, podemos estar con una careta de oidores cristianos ahí, ¿verdad? Y seguir en comunión con el pecado y no atender la palabra del Señor. Para cristianos aquí y para los que no conocen al Señor, la luz del evangelio aquí llegó y es predicada cada domingo para que alguien diga no, es que yo estoy en ignorancia todavía. Ahora, mis hermanos, si ustedes van a Lucas 10:16, el que a mí oye, el que a ustedes oye, a mí oye, dice el Señor. El que a ustedes lo rechaza, a mí me rechaza. Tengo un par de consideraciones y es, mis hermanos, la falta de predicación o de predicación fiel, porque hay muchas predicaciones, pero de predicación fiel. Esa falta de predicación fiel de la palabra del Señor es un juicio. Es un juicio. Hay iglesias, mis hermanos, que no tienen predicación fiel y ¿saben qué tienen? Un montón de entretenimiento. Usted no ve juicio ahí. Dios los está entregando probablemente. Y uno dice, ojalá se reformaran y comenzaran a ir a las escrituras como tiene que ser. Mis hermanos, valoremos, estemos felices que tenemos predicación aquí en Costa Rica fiel, que podemos ir a cualquier parte, creo ya del país, ahí tenemos una iglesita. Y como le vuelvo y le repito, si no les gusta aquí la predicación, vaya a los lagos. Vaya allá a los lagos. Si no les gusta la predicación aquí, vaya a Grecia, vaya a Liberia, y hay palabra fiel del Señor. Hay otras iglesias que carecen de esto, mis hermanos, escasea. Nulamente, ahí no hay absolutamente nada de palabra del Señor y están con esa hambre espiritual. ¿Han escuchado ustedes de personas que salen de iglesias ahí diciendo yo estaba con hambre espiritual, necesitaba la palabra del Señor? Y salen y encuentran esas iglesias y llegan a nuestras iglesias y ven las predicaciones y wow, yo no sabía eso y lo disfrutan. Y nosotros ahí, no, pues ya me sabía eso a mí no me sirve de nada, que no hace nada. Ya creamos como un cascarón en nosotros de reformados. Entonces la palabra que nos predica no hace nada. Padres, seamos fieles profetas en nuestros hogares. A nosotros nos encanta predicar. Bueno, prediquemos en nuestros hogares. Háblele el evangelio a su esposo. Háblele el evangelio a su esposa, a sus hijos. Las tías pueden hablarle a sus sobrinitos. Los tíos hablen a sus sobrinitos. Los abuelitos hablen a sus nietitos. Sí, nietecitos, hay infierno. Pero es que eso me da miedo. Sí, tema. Porque el Señor es justo y manda al infierno a todos aquellos que no creen en Él y lo rechazan. Mis hermanos predicadores, aquí en especial a Arles, al hermano Mariano, Joan, que nos ha ayudado. Y obvio yo, prediquemos el evangelio. Esto es lo que ustedes necesitan. Ustedes no necesitan venir a escuchar palabras inventadas por nosotros. Dice 2 Corintios 4:6, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Aquí no venimos a predicarle palabra a ustedes con astucia para ganármelo. Y luego que me bajo de aquí buscar ganar de ustedes algo, ni adulterando la palabra del Señor, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino al Señor Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento
de la gloria en la faz del Señor Jesucristo. Cada domingo, mis hermanos, Dios resplandece con su luz aquí. Es el Evangelio, es el Evangelio lo que nosotros necesitamos cada día. Es el Evangelio el que destruye el pecado. Es el Evangelio el que quita ese enojo. Es el Evangelio el que daña ese corazón duro. Es el Evangelio el que nosotros necesitamos. Vuelvo y les repito Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Hermanos, esta palabra que Dios usa puede ser para bendecirlo y puede ser para endurecer a muchos acá. Puede bendecirlo, pero puede también endurecerlo. Eso que leímos en Ezequías, es así. Ezequías se endureció en las bondades que Dios tuvo para con él. Sé mi hermano querido, pero usted que tiembla la palabra del Señor, usted que la atesora y usted que quiere tener ese cristianismo precioso, que la obedece, que quiere oír la palabra para ver cómo puede vivir fielmente, siga aprovechando cada tiempo de luz que nosotros tenemos. Mis hermanos, un día va a venir la persecución. Probablemente puede venir con daños, que nos quiten casas, que nos golpeen, que nos hagan daño o que nos quiten la palabra del Señor. Pero aproveche hoy que la tiene, a oírla, a deleitarse en ella. Ya se pasó, ya lleva casi una hora. Por ejemplo, aproveche, deleítese en la palabra del Señor. ¿Cuánto leen la Biblia usted en su casa? 5, 10 minutos, 20. ¿Es tan poca cosa el Señor para ustedes? Yo creo que el creyente debería vivir deleitando, deseando estar metido ahí en el libro, metido escuchando. Calvino aprovechó que la palabra podía correr 6 sermones. Y si ese hombre podía más, tiraba más. Y la gente asistía a escucharlo. Estaban felices, contentos. No es cualquier cosa la que el Señor hizo con nosotros. Me salvó para vivir para Él. Mis hermanos, les leo ya para ir terminando. Primera de Juan. Dice así. Voy a leer de los versos 4. Y dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ni prevalecerán contra nuestro Señor. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Este era un profeta que daba testimonio del Señor Jesucristo a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo por él fue, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Quién es el que alumbra ese conocimiento en la faz del Señor Jesucristo? Su evangelio. Hermanos, termino con esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ya no escasea, ha dado a su Hijo Jesucristo el verbo, la palabra de Dios, la luz bendita, nuestro gran profeta. ¿Saben qué dice la confesión? Dios en sus oficios nos da un profeta por culpa de nuestra ignorancia, por culpa de nuestra falta de conocimiento. Y dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esto dice así, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mis hermanos,